Las cosas adquieren el significado que les damos. Toda nuestra vida es un juego de fantasías. Formulamos nuestras creencias y luego las creemos. Lo imaginamos todo en el proceso, y cada momento tenemos la libertad de crear una nueva historia. Tenemos libertad de decidir el significado de las cosas, y además la libertad de cambiar de parecer y decidir que lo contrario es lo real. Así que cuando piensa que su iluminación espiritual es importante, entonces lo es. Cuando considera que la misma es insignificante, entonces lo es. Cuando piensa que lo que hace es inútil, entonces lo es. Cuando siente que debe morir su ego, entonces parecerá que debe atravesar esa experiencia. Con esto no pretendo decir que usted decide lo que sucede. Me refiero a que cuando algo sucede, usted le asigna significado. El significado es como una obra de arte que realizamos con nuestros pensamientos y que debemos constantemente retocar y recrear. Esto no quiere decir que las cosas no tienen significado, al menos que usted decida que no lo tienen, solo significa que el significado que tiene algo, es porque se lo asignamos. Dada la naturaleza siempre cambiante del pensamiento y por tanto su significado, la mejor estrategia es creer en lo que crees pero con algo de flexibilidad. Necesitamos cierta estructura de creencias para poder funcionar en el mundo y estar orientados. Pero no necesitamos un pensamiento o fórmula final acerca de cómo funcionan o qué significan las cosas. Puede jugar con las creencias y significados, y ver qué efecto tienen. Si una creencia es útil, maravilloso. Y si no lo es, maravilloso, porque así la puedes cambiar. En medio de toda esta exploración de creencias, también cabe tomar un descanso y simplemente no creer. No sugiero con esto que usted decida que las cosas carecen de significado, sino que tome un descanso de conocer o preguntarse por el significado de las cosas. No saber solamente es un problema si usted siente que importa lo que piensa. Si tiene una idea de lo fantasiosos que son los pensamientos, entonces se sentirá bien desnudarse y pasar un tiempo sin creencia alguna. Luego, si para variar desea creer algo, vístase de creencias nueva vez. Cuando se permite no saber, se presenta la posibilidad de ver las cosas como en realidad son. E incluso entonces, es aceptable inventar una historia y creer que es real, luego ver así la realidad. Lo ulterior no es un cese completo y permanente de conocimiento, sino la flexibilidad de saber o no saber, de momento a momento. Esto incluye la flexibilidad de experimentar las profundidades del puro ser sin el filtro del conocimiento, y además incluye cada conocimiento, creencia o significado que haya experimentado. La flexibilidad de saber no es una prescripción o algo que se alcanza, sino una descripción de su consciencia como es ahora y como ha sido siempre. Todo lo que ha vivido ha sido una expresión de esta capacidad de hacer creer. No existe la experiencia correcta o incorrecta. La vida le muestra la gran gama de su consciencia, desde sus conocimientos limitados hasta la dimensión sin fronteras de la realidad, sin un filtro de significado o creencias. Es el baile entre estas dos realidades y creencias que constituye su experiencia en cada momento. Más vale que disfrute el espectáculo. El baile entre la mente y la realidad. Pregunta. Es cierto que nuestras creencias cambian al pasar el tiempo. Incluso a veces en un día podemos tener dos opiniones distintas acerca de la realidad y de cómo funciona todo. Pero entonces, ¿existe algo objetivo? ¿Existe una verdad final, o todo es subjetivo? ¿Cómo es la realidad fuera de nuestras mentes y creencias? ¿Creamos nuestro mundo con creencias y la mente? Respuesta. Existen varias perspectivas sobre el tema de lo objetivamente real, y todas tienen algo de verdad en ellas. Una perspectiva es que lo único real es aquello que no va y viene, es decir, lo eterno. Según esta definición, nada de lo que tiene una forma o nombre es real. Lo único real es el misterio de lo que se halla más allá de un nombre y una forma, aquello que es la fuente de todo. Esta es una perspectiva absoluta, puede ser muy poderosa en disolver los vínculos mundanos. Atraviesa todas las apariencias, llegando a la infinita presencia, que está en el centro de toda existencia. Otra perspectiva sugiere que todo es real, que últimamente solo hay una cosa aquí, y es muy real. Todo es parte de esta realidad, por tanto todo es real y todo está conectado.
Esta percepción está más centrada en el corazón y puede ser muy poderosa en fomentar las cualidades de amor, compasión y aceptación inherentes en la naturaleza verdadera. La tercera posibilidad es una especie de combinación de las dos primeras. Admite que solo existe una cosa y por tanto todo es real, igualmente discrimina la cantidad de realidad de cualquier experiencia. Algunas cosas tienen mucha realidad, y otras tienen muy poca. Por ejemplo, un pensamiento o creencia tiene algo de realidad, pero no mucha. Todos sus pensamientos caben en el espacio entre sus oídos, ¿qué tan grandes pueden ser? Esta tercera perspectiva es más práctica y funcional, evoca nuestra capacidad de discriminación y acción efectiva. La famosa cita de Nisargadatta resume estas tres perspectivas: cuando veo que soy nada, eso es sabiduría. Cuando veo que soy todo, eso es amor. Mi vida es un movimiento entre los dos. Las tres perspectivas son verdaderas, todas comprenden de modo completo la realidad. Sin embargo, ninguna de ellas es la verdad total, lo cual es una limitación innata de las palabras e ideas. Para contestar su pregunta, me gustaría sugerir que existen la realidad objetiva y la subjetiva, y que la vida es un baile entre ambas. La realidad fuera de la mente y las creencias, es potencial puro, vacío y sin límite. Esa es la mayor verdad, y aún así no es la verdad final, ya que la vida aparentemente no permanece tan pura como el potencial, pero le encanta moverse a través de la mente y creencias hasta tomar forma. La vida es puramente objetiva en su estado de descanso como espacio eterno e infinito, puede ser puramente subjetiva cuando se mueve al ámbito de los pensamientos que no corresponden a la realidad externa, como cuando soñamos despiertos con un amante perfecto. La mayoría de las veces, la realidad o experiencia es una mezcla de realidad objetiva y subjetiva. Mientras más objetiva sea nuestra experiencia, más substancial, duradera y profunda será, y mientras más subjetiva, se convierte en más temporal e insubstancial. Ninguna es mejor o peor, pero en definitiva son distintas experiencias, y podemos discriminar qué tan real o verdadera es cada una. Debido a que nuestra mente es la fuente de la realidad subjetiva, no es muy útil en discriminar la verdad de las cosas. Para la mente, todo parece igualmente real, por tanto no es muy útil al momento de distinguir entre la realidad objetiva y subjetiva. Afortunadamente, también tenemos un corazón, que de modo natural puede distinguir qué tan real o verdadera es cada experiencia. La verdad o realidad abre el corazón y silencia la mente. En contraste, algo que no sea muy verdadero contrae el corazón y ocupa la mente. Este baile entre la realidad objetiva y subjetiva es muy vivo y dinámico. Nuestra experiencia puede cambiar dramáticamente en solo un día o un momento, con cada idea que surge e incluso cuando hay poco o ningún pensamiento, y el aspecto de la realidad objetiva trasciende. Así que en cuanto a experiencias, parecería no haber una experiencia final de verdad, sino una interminable obra en desarrollo sobre la verdad en sí. ¡Qué increíble baile crea la vida! En cuanto a si creamos nuestra realidad en base a nuestros pensamientos y creencias subjetivas, sugeriría que co-creemos una realidad subjetiva junto a toda otra consciencia. Nuestros pensamientos y creencias tienen un efecto sobre cómo aparece la realidad, así es como funciona este baile de la vida. Todo afecta a todo lo demás. Así que incluso nuestros pensamientos, dentro de su experiencia subjetiva limitada, tienen un efecto sobre todo lo demás que ocurre. Sin embargo, aún existe una pregunta sobre cuánto efecto tienen. ¿Crean nuestros pensamientos la realidad completa que experimentamos? ¿O la realidad también es afectada por los pensamientos de los demás? ¿Es que el pensamiento humano es el único jugador de este juego? ¿Qué tal si hay varios niveles de ser y todos participan en este baile? ¿Qué tal nuestros pensamientos y creencias colectivas? ¿Y los pensamientos y creencias que surgen en la mente de Dios? ¿Y si hubiese un número infinito de esfuerzos conscientes trabajando para ayudar a transformar la realidad objetiva en experiencias subjetivas? Por tanto, la respuesta puede ser que nuestras creencias afectan la realidad junto a todas las demás cosas que afectan la realidad. Podría ser que al final la creación de nuestra realidad es la suma total de todo lo que afecta el desarrollo de la vida, lo cual incluye nuestros pensamientos y creencias personales. Esto podría poner en perspectiva la importancia de nuestros pensamientos y creencias. Puede que no importe tanto en la creación de la realidad. Puede jugar con el efecto de sus pensamientos sin tomarlos muy en serio.
Resulta que la mayor parte de lo que sucede es el resultado de fuerzas mucho mayores que podríamos llamar destino o gracia. Pretender. Por naturaleza somos criaturas fantasiosas. Así como una ardilla esconde sus nueces, los humanos desarrollan creencias. Así añadimos significado a nuestras vidas, organizamos y definimos nuestra historia personal. Cada uno de nosotros es un novelista o guionista para nuestra historia propia, y pretendemos que aquello que pensamos sobre nuestra vida es la verdad total. Sin embargo, es imposible darnos cuenta que aunque este proceso de definir nuestra realidad es muy creativo, retador e incluso divertido, nunca está completo ni es del todo preciso. Nuestras creencias dejan fuera un gran trozo de la realidad de la situación. Por ejemplo, si creemos que alguien es una buena persona, hemos obviado la parte oscura de esa persona. Si pensamos que alguien es un cretino, hemos obviado alguna de sus buenas cualidades. La naturaleza limitada de las creencias aplica no solo a nuestras creencias sobre otras personas, sino también a nuestras creencias sobre nosotros mismos. Tenemos una identidad compuesta por las creencias sobre nosotros mismos y esa identidad es, por tanto, tan fluida, cambiable e incompleta como cualquier otro grupo de creencias. Esto no es un problema, incluso es un proceso muy creativo. Sin embargo, muchas veces olvidamos que estamos pretendiendo algo. Pretendemos que somos buenas personas, o mejores que otros y luego olvidamos que esto es solamente la mitad de la verdad. Es como ver una película, olvidar que es ficticia, y luego sentirnos enojados por las acciones de los personajes incluso varias horas o días luego de terminada la película. Los actores recibieron un pago para actuar como malas personas, pero olvidamos que todo fue inventado. Por tanto, aunque no haya nada mal con nuestro sistema de creencias e identidades, puede causarnos sufrimiento cuando olvidamos que son fantasías. Si nos aferramos a ellas de modo rígido y las defendemos de toda contradicción, pueden limitar nuestra consciencia y acciones. Estamos atrapados en una película de fantasía creada por nuestra propia mente y olvidamos que podemos cambiar el libreto en cualquier momento. Saber que la realidad no es como la imagina, no necesariamente cambie su experiencia. Pero puede permitirle disfrutar el momento tal cual es, así como saber que está viendo una película puede permitirle disfrutar las payasadas de un superhéroe o los actos de desesperación de un corazón roto junto a una amante, sin enojarse demasiado. Olvidar que las interpretaciones de su propia vida son inventadas, puede significar que en lugar de disfrutar la riqueza de cada experiencia, usted está ocupado tratando de cambiar las cosas para resolver problemas creados por su sistema de creencias. ¿Qué significa ser rico o estar arrancado? ¿Cómo es usted cuando le han convertido en el blanco de una broma? ¿Cómo se siente cuando su carrera es un éxito o fracasa? ¿Quién piensa que es en realidad? A usted le corresponde formular las respuestas a todas estas preguntas y a millones más. En medio de este proceso increíblemente creativo de crear el cuento de su existencia, también tiene la oportunidad de ver más allá de la historia para percibir qué más hay allí. ¿Qué cosas están presentes ahora mismo que no son parte de sus creencias? ¿Cuál es la verdadera realidad detrás de nuestra realidad imaginada? ¿Qué crea el mundo físico? ¿Qué creó la mente que está formulando sus creencias? No hay necesidad de hallar respuestas definitivas, ya que solo serían más creencias. En su lugar, puede jugar con un sinfín de nuevas posibles respuestas, y así descubrir el potencial ilimitado de su verdadera naturaleza. Imagine qué divertido es. Los pensamientos no son muy reales. Nuestras creencias, historias, ideas, miedos, esperanzas, deseos, proyecciones y heridas son solo pensamientos. Los pensamientos existen y por tanto tienen algo de realidad y algún efecto en la realidad, sin embargo no tienen en sí mucha realidad. Cuando nos limitamos, es porque estamos envueltos en nuestra historia mental. Interesantemente, de igual modo podemos limitarnos cuando nos sumergimos en una historia positiva, tal como, ganaré la lotería, encontraré un amante perfecto, viviré en una gran mansión y encontraré la luz. Si observa cuando surgen estas historias, notará que su consciencia y autoestima en ese momento en efecto se achican, usted se vuelve muy contraído y pequeño, lo cual refleja la poca verdad de sus pensamientos. La contracción no es mala, solo es diferente a lo bueno, y no tan placentera.
Las cosas imaginarias como sus miedos, proyecciones, deseos y sueños solo pueden presentarse cuando su consciencia se contrae. Nuestra consciencia debe contraerse para tener cabida en esa pequeña realidad de nuestra experiencia imaginaria. El antídoto no es eliminar los pensamientos y fantasías, no podemos, sino verlos por lo que son en realidad, pequeñas verdades. Una pequeña verdad no es mala ni peor que una gran verdad, igual que una caja de zapatos no es peor que un garaje solo más pequeña. Lo bueno es poder diferenciar entre una y otra, para no intentar guardar un carro en una caja de zapatos, ni construir un garaje para almacenar un par de zapatos. Al discriminar el tamaño, usted reconoce de modo natural el uso apropiado. Los pensamientos son útiles cuando se refieren a algo real, pero por sí solos, los pensamientos, en especial los miedos, tienen poca utilidad. Un enfoque exclusivo en sus miedos y deseos usualmente no cumple un propósito en realidad. En cada momento, más que nuestros pensamientos sobre el futuro o el pasado, nuestros miedos, dudas, creencias, sueños, deseos, juicios y opiniones, suceden otras cosas. La verdad mayor es que aquí y ahora, en su verdadera naturaleza, puede encontrar la experiencia de amor, alegría y paz. ¿Por qué dejar a un lado lo real y verdadero? No tiene que deshacerse de sus miedos, deseos, juicios u otros pensamientos, pero ¿por qué darles más importancia de la que tienen en realidad? ¿Qué tal si en realidad son muy pequeños, y su fortaleza, sabiduría, alegría, amor y conciencia carecen de límites? Cuando pone en perspectiva sus miedos y demás pensamientos, pierden la capacidad de hacerle sufrir, aun si vuelven a surgir en su mente. Los fantasmas interiores. Muchos pensamos que un fantasma es algo que solo existe después de la muerte, y que permanece para encantar los lugares donde estuvo mientras vivió. ¿Qué tal si existen fantasmas suyos mientras aún vive? ¿Qué tal si usted piensa que en realidad es un fantasma? Usualmente pensamos en los fantasmas como formas insubstanciales que van y vienen. No son sólidos ni reales, y la mayoría de personas no les puede ver. Sin embargo, ¿qué tan substanciales o reales son las imágenes que creamos de nosotros mismos y las ideas que tenemos acerca de quiénes somos? Si tiene una autoimagen atractiva un día y poco atractiva al siguiente, ¿qué tan real es cada imagen? ¿Pueden otras personas ver su autoimagen? ¿Qué significa si usted tiene una autoimagen poco atractiva y aún así alguien se siente atraído por usted? Quizá ellos no pueden ver la imagen que usted percibe de sí mismo. Quizá su autoimagen es un tipo de fantasma. No siempre estamos dispuestos a ver nuestra autoimagen como un tipo de fantasma, porque en realidad pensamos que nuestra autoimagen en realidad es lo que somos. Podemos preguntarnos, ¿quién soy si aquello que pienso ser es insubstancial e irreal? ¿Qué más hay aparte de los fantasmas de mi autoimagen? Tenemos la sensación de que existimos y somos reales. ¿Surge esta sensación de existencia y realidad de nuestra autoimagen, o de algo más profundo en nuestro ser? Es difícil saberlo con seguridad, ya que la autoestima y el sentido de realidad pueden ser simultáneos, y nuestro autoconcepto egocéntrico puede neutralizar esa sensación más profunda de realidad. Una medida del nivel realidad de las cosas es su duración. Mientras más dura algo, más real es. ¿Cuánto duran las ideas sobre usted mismo? Van y vienen, como un fantasma o historia de fantasmas, en realidad no duran mucho. Un pensamiento termina tan rápidamente que con frecuencia ni siquiera podemos recordarlo un momento más tarde. Las imágenes propias sufren constantes cambios y desvanecen, para ser reemplazadas por otras imágenes o pensamientos. Por tanto, esas imágenes o identidades no deben ser muy reales. Podrían ser simplemente fantasmas en nuestra mente. ¿Qué tal la sensación pura de que existe en este momento? Va y viene. ¿Con qué frecuencia tiene la sensación opuesta, de no existir? La sensación de existir es más real que sus autoconceptos porque no va y viene. Usted existe, pero las ideas que tiene sobre usted mismo son solo fantasmas. Lo que usted es, no queda contenido en sus ideas o identidades. Lo que usted es en realidad sigue aquí, aun cuando sus ideas sobre usted mismo desvanezcan como imágenes fantasmales en una película. Lo importante es el usted real. Puede desarrollar curiosidad acerca de este ser real que usted es, más que en relación a una falsa identidad fantasmal. ¿De qué está compuesto usted realmente?
¿Cómo es su verdadero ser? ¿Qué desea? ¿Qué puede hacer? Estas son preguntas ricas y significantes de explorar, pero recuerde que las respuestas reales no están en las ideas que tenga en su autoconcepto, sino en el sencillo hecho de su existencia. No saber. Pasamos gran parte de nuestra vida en busca de conocimiento. Parece que nunca podríamos saber demasiado, nuestra familia y nuestra cultura apoyan esta forma de ver la vida. Como resultado, la mayoría de personas siente confusión o temor al no saber algo. Parece difícil no saber qué hacer, qué uno desea o qué sucederá. Pero ¿qué tal si hay riqueza y posibilidad en la experiencia de no saber? ¿Qué tal si en nuestra prisa por alcanzar un nivel de sabiduría y certeza, pasamos por alto espacios vacíos de incertidumbre que podrían contener verdades profundas? La vida es compleja y tiene muchas dimensiones. Los elementos más sutiles y profundos usualmente no encajan con el conocimiento común y corriente. Descubrir estas dimensiones más profundas puede requerir que nuestro pensar y actuar sea más lento para permitir el reconocimiento de más tranquilos y más profundos aspectos de la existencia. ¿En realidad el desconocimiento es un lugar de carencia o existe algo que vale la pena descubrir en los momentos de silencio e incertidumbre? No hay nada de malo en tener conocimiento. Pero resulta que tampoco es malo desconocer, incluso nos puede llevar a nuevas profundidades de sabiduría. Desarrollar familiaridad y sentirse cómodo con no saber, además puede conducir a una más completa y satisfactoria experiencia de la vida tal cual es. Ya que usualmente no conocemos más allá de lo que sabemos, el espacio del desconocimiento es donde gran parte de la vida transcurre. Ahora mismo, ¿en realidad sabe cómo late su corazón de modo tan regular? ¿Sabe cómo funciona la electricidad? ¿Hacia dónde se dirige su vida? ¿Qué hará para lograr el crecimiento personal? ¿Qué es en realidad el amor? ¿Sabe en quién confiar y por qué está aquí? Aún sin saberlo, su corazón late, la electricidad funciona, su vida parece tener dirigirse en una dirección, de algún modo parece crecer, el amor y la confianza existen y usted está aquí. Todas estas experiencias no son parte de, ni dependen de su sabiduría, sin embargo suceden y suman en gran medida a la riqueza de su vida. De todos modos, luchamos contra no saber. Nos empujamos a aprender más. Nos esforzamos y esmeramos en saber lo más que nos sea posible. Todo este esfuerzo y empeño es una fuente de sufrimiento. Pero ¿y qué si el desconocimiento, por sí solo, fuese una sensación perfectamente aceptable? Solamente cuando luchamos contra la experiencia de no saber y deseamos saber cuando no podemos, es que se torna doloroso el no saber. Darnos permiso de no saber, puede brindarnos un alivio profundo de la lucha. También da mayor apertura a nuestra consciencia, ya que ponemos más atención cuando no sabemos algo. El espacio en blanco del desconocimiento da paso a una curiosidad natural y al hambre por hallar la verdad. Esta curiosidad es una experiencia rica, viva y cambiante, de todo aquello que podemos conocer y todo aquello que está más allá de nuestro modo habitual de saber.